Muy buenos días, mi nombre es Paula Andrea Giraldo Garcés y el día de hoy voy a realizar la socialización de mi práctica pedagógica número 10, en la cual fue comunitaria. El objetivo principal de mi práctica fue consolidar el conocimiento del desarrollo infantil en las madres cuidadoras de la Comuna 9 del barrio Aranjuez en la ciudad de Santiago de Cali. Se realizó un proyecto, un plan de intervención, el cual tiene por nombre Conociendo el desarrollo infantil de los niños y niñas. Para poder alcanzar ese objetivo principal y general que ya les he mencionado, la práctica se dividió en tres objetivos específicos, los cuales permiten alcanzar de forma global el objetivo principal. Cabe también destacar que la práctica es la continuación de la práctica anterior en donde se generó toda la planeación pre a la realización como tal en campo de todas las actividades y de todo el proceso. Por tal motivo, entonces, esta práctica se dividió en objetivos, tres objetivos, los cuales se aplicaron en diversas semanas. La práctica tuvo una duración de 8 semanas en las cuales se llevaron a cabo diversas actividades y estas quedaron planteadas y plasmadas en diversos diarios de campo, 8 específicamente. La práctica fue una práctica muy significativa y iniciamos principalmente realizando de nuevo una caracterización, una actualización de la información del contexto, porque como les mencioné, ya el contexto era conocido. Sin embargo, se reactualizó, se volvieron a realizar algunas preguntas a las madres de familia para actualizar esta información. Fue lo que se realizó en la primera semana. Además de eso, se hizo una actividad de socialización y como reintroducción al tema para que ellas se dieran cuenta de lo que iba a tratar esta práctica, que era conocer el desarrollo. Entonces fueron actividades la primera semana como más lúdicas, de integración, de romper el hielo, en donde ellas se sintieran seguras consigo mismas, con las demás mamás, que crearan una confianza, para que así el proceso pudiera tener un resultado asertivo y una muy buena convivencia. En la primera semana, como ya les mencioné, se buscó que las madres de familia lograran una reintroducción al tema del desarrollo infantil y esto se dio de la siguiente manera. En cada intervención que se realizó se empleó con un saludo, una bienvenida y unas preguntas a las madres para saber cómo se encontraban cada día. En la primera semana se inició con una actividad de retrospección en donde las madres pudieron recordar un poco acerca de su embarazo, de esa etapa que ellas vivenciaron con sus niños y niñas o con sus niñas en este caso, al momento del nacimiento, el crecimiento. Para ello se empezó con una canción de Tercer Cielo, la cual se llama Ser tu mamá, que es una canción muy bonita que habla precisamente de este momento. En esta las madres pudieron sentir diversas emociones, expresaron llanto, emoción, felicidad de recordar esa etapa tan bonita y tan diferente que vivenciaron cada una de ellas. Posterior a la canción se escuchó cómo se habían sentido en esta etapa del embarazo y además se les realizaron ciertas preguntas de cuáles habían sido los cambios principales y más marcados que habían evidenciado en sus niñas, en sus hijas, a lo largo de su crecimiento. Mientras cada una de ellas contaba su retrato, su experiencia, sacaron fotografías desde álbumes que ya habían sido pedidos con anterioridad para que pudieran mostrar las fotos de sus niñas, de su etapa de embarazo, de las etapas de crecimiento. Cada una de ellas mencionó diversos momentos que han sido como principales y pilares fundamentales para cada una en la etapa de sus hijos, principalmente los que más fueron marcados y enmarcados en este caso sería el primer gateo, la primera palabra, cuando iniciaron a caminar y se acordaban más o menos del momento o de la edad que tenían cuando iniciaron este proceso. En esta misma semana, en días posteriores, se realizó una actividad de interiorización, ya que como se había hablado de las etapas y de los momentos que ellas recordaban que sus niños o niñas en este caso habían pasado, pudieran darse cuenta de que ellas también pasaron por ello. Entonces se realizó una actividad en donde desde música relajante y un espacio acondicionado, ellas cerraron sus ojos y recordaron esos momentos que tuvieron también de niñas, su primer diente, sus llantos,
las caídas que recibían, si de pronto realizaban algún tipo de acción, algún tipo de juego preferido, para que ellas se den cuenta de que todo lo que están pasando sus niñas en el momento y en la edad en la que se encuentran del desarrollo, ellas también lo vivenciaron, también pasaron por ahí, para que de esta manera puedan conectar un poco más con el proceso que cada una de sus hijas está viviendo actualmente. En la segunda semana ya se empezó y se dio inicio a uno de los primeros objetivos específicos, el cual es el siguiente: fortalecer en las madres cuidadoras del barrio Aranjuez las formas de crianza desde las prácticas de crianza con afecto estipuladas actualmente en las políticas de infancia. Para ello se dio inicio con un cuento leído por parte mía, la docente en este caso, en donde se abordaban temas de la práctica de crianza con afecto y la práctica de crianza tradicional. Al terminar la lectura se realizaron preguntas, se hizo un conversatorio y se escucharon sus respuestas. En esta charla se abordaron estudios de caso, reflexiones, autores, políticas de infancia, concepciones de cada práctica, tanto tradicional como de la práctica con afecto. Se realizó un comparativo además entre ambas. A lo largo del proceso las madres se mostraron muy participativas, realizaron muchas preguntas y además de esto mostraron mucho interés por la forma y las diferencias entre una crianza y otra. Además, se resaltó la influencia que cada una de ellas tiene en cuanto al desarrollo y los aspectos tanto afectivo, cognitivo, motriz, social de los niños y niñas, debido a estudios de caso en donde se comparó un niño que fue criado desde práctica tradicional y una niña que fue criada desde práctica con afecto. La misma semana se realizó una simulación de un auditorio en donde las madres pudieron expresar todas sus opiniones referente a las diferentes prácticas que fueron presentadas en la charla y además expresar sus puntos de vista frente a cada una de ellas. De esta forma, en otro día se realizó una votación, un buzón, en donde cada una de las madres iba a votar por aquella práctica que le parecía más adecuada y acorde para la formación y la crianza de los niños y niñas, en este caso, de sus hijas. La conclusión a la que se llegó es que las madres descartaron la práctica tradicional y votaron por la práctica de crianza con afecto. Asimismo, después de realizar la votación y como escogieron la práctica de crianza con afecto, se pidió a las madres de familia que realizaran un dramatizado en donde ellas expresaran y mostraran cómo aplicarían esas prácticas de crianza en sus hogares con sus hijas. En este caso, lo realizaron y todas estuvieron de acuerdo en que lo principal era la comunicación y la paciencia. En la tercera semana se quiso hacer como un refuerzo un poco más del tema de la interiorización interior y el trabajo del ser de cada una de las madres cuidadoras y por tal motivo se emplearon tertulias, conversatorios, actividades dinámicas, un compartir, una simulación de emociones en donde se presentaron diferentes situaciones y cada una de las madres debía de reaccionar a ellas dependiendo de la emoción que se mencionaba, si era enojo, tristeza o alegría, cada una de estas adecuadas al momento de desarrollo en el que se encuentran sus hijas, para que ellas puedan comprender un poco cómo reaccionan y puedan un poco más adquirir la paciencia que precisamente se había mencionado en la práctica de crianza con afecto. Continuando con el fortalecimiento del primer objetivo, se realizó con las madres cuidadoras un mural en donde ellas hicieran una representación gráfica de lo que habían entendido y comprendido de la crianza con afecto. El resultado de este fue muy significativo, ya que se crearon dos manos que sostienen un corazón y dentro de ese corazón se encuentra un niño y niña. Ellas realizaron la explicación de que sus manos era cada madre, el corazón era la representación del amor, el diálogo y la paciencia, que son principales en la crianza con afecto, y además el niño en el centro porque era el principal protagonista de todo tipo de crianza y en el cual debían ellas de enfocarse para que su desarrollo pudiera ser significativo y además integral. Que es la cuarta semana de práctica, las madres realizaron un juego de simulación, un juego de rol, en donde cada una de ellas simuló ser una niña o volver a su infancia como si fuera una niña, y otra madre de familia la corregía por algún error o equivocación que había realizado desde
una imitación a una madre que emplee práctica de crianza con afecto y una madre que emplee práctica de crianza tradicional. En la quinta semana de la práctica ya se dio inicio a trabajar con el segundo objetivo específico del proceso, el cual es el siguiente. Esta semana se inició con un trabajo de conocimiento previo. Para esto, las madres cuidadoras debían de realizar un mapa o un dibujo en donde expresaran y escribieran qué conocían acerca del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Cada una de ellas, según los resultados, llegaron a la conclusión en conocimientos previos de que era aquello que se realizaba en seguimiento cuando ellas quedaban embarazadas, o sea, a lo largo del embarazo, al nacimiento del niño, cuando se le realizaban las vacunas, las primeras citas, y hasta allí nada más pensaban que se realizaba el seguimiento al desarrollo, pero tenían algunas faltas de información y por tal motivo, en el segundo día de esta semana, se realizó un juego explicativo y con ayuda de un video informativo además se presentó a las madres el abordaje del tema de forma más amplia, en donde se explicó qué era el crecimiento y el desarrollo, hasta qué edad se puede realizar, los cuidados y los momentos que se deben de seguir, la alimentación balanceada y sana, los espacios seguros y todo aquello que compete al desarrollo y al crecimiento de los niños y niñas. En esta misma semana, en el segundo día, se realizó un juego en donde a cada madre de familia se le asignó un muñeco de juguete y yo como docente les asigné una edad para que ellas contaran y mencionaran qué cuidados era necesario, qué atención se debía dar de acuerdo a la edad del muñeco que les correspondió, según ya la explicación realizada en días anteriores referente al crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Además de esto, en el tercer día de esta semana se creó una guía por parte de cada una de las madres para que esta guía fuera como una guía ideal que cada una de ellas debía de tener para poder realizar el seguimiento del crecimiento y desarrollo de sus hijos. Hemos llegado a la sexta semana de la práctica realizada en comunidad y ya damos inicio al tercer objetivo específico, el cual fue el siguiente: reforzar el conocimiento del desarrollo de los niños y las niñas de acuerdo a las edades. En este primer momento, en esta semana, se dio inicio, como les estaba mencionando, con una actividad de reflexión, una actividad dinámica, en donde una de las madres se posicionaba enfrente de la otra y una de ellas simulaba y actuaba como si fuera su hija, de la madre que se encontraba enfrente de ellas, un poco mayor, unos años más grande, de la edad que tiene actualmente, y la de mamá, la que se encontraba enfrente, expresaba a su hija cómo se había sentido de guiarla en el proceso de crecimiento, si sentía que había sido adecuado, acorde. Por tal motivo fue una situación bastante emotiva, fue una expresión de muchos sentimientos y fue un espacio muy ameno, muy lleno de amor, en donde las madres pudieron conectar consigo mismas y ver la importancia de su rol en el acompañamiento y el crecimiento de cada una de sus hijas. En esta misma semana se solicitó a las madres cuidadoras que realizaran y planearan una exposición de los temas que habíamos visto con anterioridad, con el fin de conocer cómo habían apropiado los temas y el conocimiento que habían adquirido de los mismos, en este caso el crecimiento y desarrollo y las prácticas de crianza. La exposición fue totalmente libre y muy creativa y cada una de las madres expuso aquello que había aprendido y fue muy significativo, se evidenció mucha apropiación del tema y cambio de pensamiento en cuanto a las primeras ideas que tenían referente a estos temas. En días posteriores, en esta misma semana, se abrieron espacios de preguntas y respuestas en donde cada una de las madres podía generar y expresar sus dudas y estas eran respuestas desde mi persona, desde mi rol, con el fin de aclarar y consolidar más los temas para generar un mayor aprendizaje significativo. Séptima semana de la práctica pedagógica se continuó con el tercer objetivo específico y además de eso fue como más un refuerzo y recuerdo de los temas vistos con anterioridad y se inició la semana, el primer día de la semana, con la búsqueda de un tesoro, en donde yo, al ser la docente, escondí unas pistas, unas tarjetas, además que contaban con una pregunta y cada que las madres cuidadoras encontraran una pista para poder buscar la siguiente, debían también responder a la pregunta y de este modo avanzar hasta alcanzar el tesoro. El tesoro tenía escondido unos pines para ropa, para prendas, en donde encontraban los aspectos principales del crecimiento y desarrollo que debían de tener en cuenta ellas para el momento y la edad de sus niños y sus niñas en este caso. Además, para que lo pudieran llevar a todos lados y fuera práctico, ese fue el tesoro que ellas encontraron. Además de eso, se realizó un conversatorio frente a los conocimientos previos que cada una de ellas tiene
de, o tenían ese momento del desarrollo infantil. Y se realizaron diversas preguntas para que de esta forma ya se fueran preparando un poco de la exposición conceptual teórica que se iba a presentar en días posteriores acerca del desarrollo infantil. En el tercer día y último día de la séptima semana se realizó un circuito de los momentos del desarrollo, entonces se dio inicio con la octava y última semana del proceso, en la cual se dio inicio con la explicación teórica conceptual del documento número 10, Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia, para que las madres pudieran tener una apropiación más conceptual acerca de lo que es el desarrollo, de las etapas y perdón, de los momentos por los que atraviesan los niños y niñas en cada edad, referente a cada edad. Y además se realizó un juego dinámico en esa misma semana, en donde las madres pudieron realizar diversas respuestas a preguntas de situaciones que los niños y las niñas realizan de acuerdo a la edad de las hijas de cada una de ellas y cómo éstas responden ante las mismas, por ejemplo, al llanto incontrolable o a los berrinches, y cómo ha sido estipulado en diversos documentos y por diversos psicólogos infantiles y comportamentales que se debería de actuar ante estos momentos o situaciones, generando de esta forma una comparación de lo que es debido y de cómo ellos lo manejan para que pudieran tener evidencia y una reflexión de lo que realizan acorde o no. En el último día de la práctica pedagógica se realizó una actividad de despedida y además de ello se invitó a las hijas de las madres a asistir a un compartir en el cual por último, cabe mencionar que el proceso de práctica fue muy significativo, ya que las madres se mostraron muy atentas, muy receptivas a la información, muy activas, participativas, expresaban gestos de felicidad, lograron tener muchos momentos de reflexión, interiorización. En los comentarios que mencionaban se veía apropiación del tema, conocimiento, interés del mismo. Además de eso, expresaron sus felicitaciones hacia mí debido a que no habían tenido una explicación tan amplia acerca del desarrollo infantil y cómo la crianza de sus hijas era tan principal y tan fundamental para el resto de su crecimiento. Resaltaron que algunas de ellas habían cometido muchos errores porque de la forma en la que ellas fueron criadas también estaban generando el acompañamiento hacia sus hijas, pero que debido a todos los documentos, las charlas, las explicaciones, habían generado un cambio de perspectiva y seguirían ya además empleando la práctica de crianza con afecto, seguirían teniendo en cuenta el crecimiento y desarrollo y además de eso, teniendo en cuenta cómo de acuerdo a la edad sus hijas van a pasar por diversos momentos, tanto afectivos como físicos, motrices, sociales y psicológicos, lo cual es realmente significativo porque puedo mencionar que se cumplió con el objetivo de la práctica y fue una práctica muy significativa para mi desarrollo profesional y también fue una práctica que dejó huella en cada una de las madres que asistieron y se generará una ayuda para que las niñas que son hijas de estas madres puedan tener un desarrollo acorde e integral y un acompañamiento ideal y de esta manera no se generen errores de crianza y por tal motivo pues se generen a futuro algunas situaciones de inconvenientes hacia ellas, así que me encuentro muy feliz por haberla realizado y de verdad fue muy grato y gratificante, valga la redundancia, poder realizar esta práctica en comunidad. Además, saliendo del rol en el aula y trabajando no solamente con niños, niñas y jóvenes, sino también con las personas que hacen parte de este proceso, que son las madres de familia, que día a día se encuentran con sus hijos y sus hijas en los hogares y que son las encargadas de apoyar el proceso de crecimiento durante todo el tiempo y son como un pilar fundamental en todo desarrollo, así que muy gratificante y muchísimas gracias por haber escuchado